Seguimos entonces con estos dos órganos que son sumamente importantes. Estos dos órganos son órganos endocrinos, pero pertenecen al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estos son neuronas. El hipotálamo es un conjunto de neuronas que producen hormonas. A eso le llaman neurohormonas o neurosecreciones. Como regla mnemotécnica, apréndanse que todas las hormonas que se producen en el hipotálamo son de naturaleza polipeptídica menos una. Solamente en el hipotálamo, en el núcleo arqueado, se produce una hormona que no es un polipéptido, que es una catecolamina, es decir, formada por un aminoácido con un alcohol, del grupo catecol. Entonces se llama catecolamina, aminoácido tirosina y un catecol, catecolamina. Esa hormona es la hormona de placer. ¿Cuál es la hormona de placer que ustedes conocen? La dopamina, ¿verdad? Entonces, la dopamina se produce en el núcleo arqueado y es la única hormona, apréndanlo ahí, que se produce en el hipotálamo que no es de naturaleza polipeptídica, que no es un tripéptido, que no es un unapéptido, que no es un decapéptido, sino que es una catecolamina, o sea, formada a partir del aminoácido tirosina. Bien, todas las hormonas que se producen en el hipotálamo son de naturaleza hipofisiotrópica, es decir, tienen tropismo hacia la hipófisis. En endocrinología se habla mucho del tropismo. Y esto lo van a ver ustedes también en parasitología. ¿Qué significa tropismo? Afinidad. Cuando algo tiene afinidad a. Si es geotropismo, afinidad a tierra. Heliotropismo, afinidad al sol. Fototropismo, afinidad a la luz. Entonces, diferentes organismos vivos tienen cierto sufijo, que es tropismo, significa afinidad. Entonces yo digo, luteotropismo quiere decir que tiene afinidad al cuerpo lúteo. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra luteotrópica, no es que se produce en el cuerpo lúteo, que es mucho de los errores que tienen en los exámenes. ¿Qué hormona es luteotrópica? Y vienen y le ponen la progesterona, por decir algo, que se produce en el cuerpo lúteo. Ella no es luteotrópica, ella se produce en el cuerpo lúteo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto y tienen que estudiar entendiendo la materia, porque si se ponen a estudiar el alcaletre a full puñal, cuando vengan aquí en el examen, le va a pasar como los últimos que presentaron aquí. Tuve 5 el semestre pasado y estaban más nerviosos, tenían más nerviosos que un kilo de cogote. Estaban temblando ahí, entonces le decía, ya va, primero enchufa el cerebro y después enchufa la lengua. Porque te hago una pregunta y una vez vas con la respuesta. Primero razona la pregunta y después responde. Porque te estoy preguntando, por ejemplo, por poner una hormona uterotrópica que tenga tropismo hacia el cuerpo, cuerpo del útero. Uterotrópica. ¿Quién me puede mencionar una? ¿Ah? La progesterona. La progesterona tiene la progesterona se produce en el cuerpo lúteo y va al útero, tanto al miometrio como al endometrio. En el endometrio cambia el endometrio de secretorio a mantener la producción de leche uterina, de proliferativo a secretorio, perdón, es la palabra. Y en el miometrio a pasividad del miometrio, que no se mueva. Entonces cuando estamos en acción de progesterona, con la presencia de un cuerpo lúteo, el útero está flácido, no está tónico, sino que está flácido, está aguadito. ¿Por qué? Porque a la progesterona le conviene que el útero no se mueva mucho, y ustedes lo van a ver más adelante en fisiología de la gestación, porque como su nombre lo indica, progesterona, la función de esta hormona es mantener o propiciar la gestación. Progesterona, propiciar la gestación. Apréndanse así como regla mnemotécnica. Entonces, una de las cosas que hace la progesterona es mantener el útero que no se mueva para que el embrión se pueda, lo que anteriormente llamamos implantar, que se sigue llamando así en la mujer, en los roedores y en los carnívoros, tanto en la perra como en la gata, pero no así en los rumiantes. Ya en los rumiantes hablamos de fijación, la fijación del embrión. El embrión viene y se fija al útero. Entonces, para que esto ocurra, tiene que estar el útero bien flácido, sin movimiento, sin tonicidad. Y eso lo hace esta hormona. Bien, entonces la hipófisis tiene una serie de hormonas, que ya ustedes las vieron, que son alrededor de 6, que se producen allí, que ellas van a viajar a través de la sangre. Y esa acción se llama acción telecrina. Cuando ustedes vean el sufijo crin, quiere decir secreción. El sufijo crin quiere decir secreción. Y el prefijo tel, ¿qué significa el prefijo tel? ¿No?
distancia? A distancia. Distancia. Telecomunicaciones, me comunico a distancia. Una llamada telefónica, telecomunicación. Televisor, estoy viendo un coño en un programa en Estados Unidos, lo estoy viendo aquí en mi casa. A distancia estoy viendo a alguien, televisor. Entonces el prefijo tele significa distancia. Entonces la acción hormonal que produce, que las hormonas que se producen en la hipófisis, todas son telecrinas, tienen acción a distancia. Pongamos un ejemplo. ¿Quién me menciona una hormona que se produzca en la de la hipófisis que ustedes hayan estudiado? La LH, por ejemplo. La LH, la hormona lutotrópica. Ajá. Pero imagínense que esto no es una vaca que tiene una estética, sino que es un torito que tiene dos bolitas. Con las que agarro yo cuando estoy haciendo los análisis andrológicos. Se veía excelente. Esa LH viaja a los testículos y ejerce una función que es la producción de testosterona, ¿no? Esa función de la LH en el macho se llama esteroidogénesis. Todas las hormonas que son reproductivas, las hormonas sexuales, son hormonas esteroides, pues. Son esteroides. Entonces, toda la producción de hormonas sexuales se llama esteroidogénesis. Entonces, la función de la LH en el macho es la esteroidogénesis, la producción de principalmente testosterona. ¿Qué las produce? Unas células que están allí entre los túbulos seminíferos que llevan el nombre de células interdiciales. Y como la descubrió un atomista alemán que se llama Franz von Leidy, le dieron el nombre de células de Leidy, por el epónimo. Entonces, esas células producen la testosterona. La testosterona va al cerebro y nos hace macho, machote, puro bojote. Nos lleva a características sexuales de macho, a tener afinidad por la monta, a tener desarrollo de apariencia de macho, características sexuales secundarias, características sexuales primarias. Todo eso lo hace la testosterona. La forma reducida de testosterona que se llama DHT, dihidrotestosterona, y unos estrógenos de origen androgénico e hipotalámico son los encargados de hacer que un macho sea un macho. Porque a mí me interesa un toro que vea una vaca en celo y vaya y la monte, ¿no? Eso se conoce con el término de proselectividad, de búsqueda del contacto sexual. Entonces, eso se llama, en nuestra producción animal, se llama test de libido, donde evaluamos estas tres hormonas, de cómo reacciona un toro frente a una hembra de celo. Y esto es endocrinología aplicada. Ustedes van a ver la endocrinología hasta que vean clínica en el último semestre. Por eso que tienen que manejar estos términos bien y correctamente, porque cuando vean repro, tienen que entenderlo. Cuando hablan de un dispositivo, no, que le puso una esponja intravaginal. Aquí tiene una cuerdita que sale. Ay, ¿qué hace eso? Eso es endocrinología pura. Eso es una esponja impregnada con medroxiprogesterona, que es un progestágeno, y ese progestágeno va a ir a ejercer un efecto sobre la hipófisis. Endocrinología pura, pero aplicada a la reproducción. Cuando yo retiro esa esponjita, la agarro por aquí, llega el día 7, la agarro por aquí y me la jalo, saco esa esponja, elimino la fuente de progesterona y activo el eje hipotálamo hipófisis gónada. Y entonces viene una serie de inyecciones en protocolo de IATF y se hace eso. Pero ustedes tienen que entender esta parte, la parte endocrinológica, tienen que entender antes de pasar del por qué hacerlo. Porque ustedes van a ser médicos veterinarios. Un técnico inseminador sabe que hay que poner una esponja, pero no sabe por qué. Ustedes, cuando se gradúen como médicos veterinarios, tienen que saber que hay que poner la esponja y por qué hay que ponerla. Porque tienen que entender, se van a graduar como médicos veterinarios. Bien. Pero estábamos hablando de la glándula adrenal, la dejé dibujadita aquí bien bonita. Bueno, no, ni tan bonita, está más fea que polvo. Aquí está con su corteza y la médula. Hablamos de que en la médula se produce la adrenalina y noradrenalina, que es lo mismo que epinefrina y norepinefrina. Y en la corteza se producen los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Tenemos los glucos y los mineralocorticoides. Ellos se estimulan de acuerdo al eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. Entonces ese es un eje del metabolismo. Cuando hay fallas en la producción de ese eje pueden aparecer algunos síndromes, como el síndrome de Cushing o la enfermedad de Addison, que pasan muy comúnmente en perros y gatos, no así en una vaca, no así en, relacionado con la producción de la glándula adrenal. No, eso es otra cosa. Eso es por allá por la tiroides.
con el bocio y esa. Entonces estamos hablando de hiperadrenocorticismo o hipoadrenocorticismo. O sea, del adrenal. A la siguiente. A ver qué sale. Esta lamita me gusta mucho, muchachos. A pesar de que está en inglés, no tienen que ser bilingües y políglotas para ver cómo se entiende un feedback. ¿Qué es un feedback? Que lo han escuchado en audios y tal, en los que se le ha pasado. Un feedback es una retroacción o una retroalimentación. Es decir, una hormona se produce en este eje. Vean que este es el eje hipotálamo, hipófisis, gónado. El eje de la reproducción. Si yo le pongo un ejemplo de feedback, es la producción de GnRH para estimular la adenohipófisis, usted me pone no, eso no es ningún feedback. Eso es una acción hormonal normal. Ahora, ¿qué puede ser un feedback? Que las células gonadotrópicas de la adenohipófisis tengan un stock muy alto de LH y esta LH le indique a los núcleos parbicelulares, epa, ya no produzcas tantas NRH, que tenemos demasiado stock y no tenemos de coño meterla. Imagínense una empresa que yo tengo que enviar para un galpón la producción de LH, ya tengo demasiada. Entonces tú haces una llamada, mira, no pongas más verga esa porque no sabemos dónde meter, tenemos en el techo, tenemos NRH, ya no hayamos qué hacer con ella. Paren la producción ahí. Eso es una retroalimentación. Eso es una modulación negativa. Se llama feedback negativo de asa corta. Entonces, ¿qué es un feedback? Es una retroalimentación. Cuando tú estás hablando por teléfono para ganarte un premio por la radio y se escucha, bájale volumen que hay mucho feedback, dice el comentarista. Nunca lo he escuchado. Porque cuando tiene mucho volumen, entra feedback por el auricular y te hace interferencia. Entonces, eso es lo que es un feedback, es una retroacción. Viene de la palabra en inglés feed, que es alimentar, y back, que es volver. Entonces, retroalimentación. Feedback. Se escribe así, ¿eh? Entonces, un feedback de asa corta sería la LH, diciéndole no produzcan más NRH. Y en el caso del eje hipotálamo hipófisis reproductivo, tendríamos aquí un cuerpo lúteo produciendo progesterona. Y la progesterona entonces haría un feedback negativo para las NRH de la LH. Entonces un feedback de asa larga, este es de asa larga y este es de asa corta. Recuerden que la GnRH, que se llama Gonadotropin Release Hormone, por sus siglas en inglés, hormona liberadora de gonadotropinas, que las gonadotropinas son la FSH y la LH. Esas son las gonadotropinas hipofisiales, que se producen en la adenohipófisis. Ella simplemente hace un giro de un ion oxidrilo, un levogiro, un dextrogiro y se transforma para GnRH de la FSH o GnRH de la LH. Pero es la misma hormona para las dos. De hecho, en biología, los que estudian biología la ven como GnRH1 y GnRH2 porque la estudian bastante en la reproducción de los peces. Ellos tienen allá una producción de peces allá con el profesor Jim Hernández, que está dando, por cierto, está dando electiva en verano, lo vi por ahí en los nombres. Es un profesor que tiene un laboratorio allá de peces, de cultivo de peces, y estudian mucho eso porque tienen que desovar los peces, criarlos y tal, y esa parte de piscicultura. Entonces, el feedback reproductivo interviene la GnRH, la LH, la FSH y la progesterona y los estrógenos. En este caso, voy a borrar aquí para que lo entiendan, la lámina esta, como les dije anteriormente, que no hay que ser un gringo para entenderla. Aquí simplemente me está explicando Sanger, que es un fisiólogo muy bueno en Estados Unidos, que con estos gráficos explica muy bien cómo es la acción. Él explica que el hipotálamo tiene un centro tónico y un centro cíclico. Es decir, que hay producción tónica y producción cíclica de una hormona. Eso creo que lo expliqué en los audios. La producción cíclica es cuando hay un pico de producción hormonal. Es decir, desde la parte más basal a la parte más alta. Esto se llama amplitud de pulso. Entonces, eso se llama pico o parte cíclica. Mientras que si se mantiene bajo, eso se llama tónico, nivel tónico o basal. Aquí lo pueden ver también. Aquí está tónico, aquí está cíclico, tónico, cíclico, tónico, cíclico.
pero con baja frecuencia y baja amplitud de pulso. Aquí sí está con una alta amplitud de pulso y una alta frecuencia. ¿Pero qué quiere explicar Sanger en esta lámina? Bueno, que la GnRH, bien sea del centro cíclico o del centro tónico, viaja en sangre a un sistema porta-hipofisiario que está aquí conectando el hipotálamo con la hipófisis. ¿Se acuerdan de su anatomía? El sistema porta-hipofisiario que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Entonces, ese sistema porta va a llevar la GnRH, que aquí está, mire, hormona liberadora de gonadotropina, a ejercer su función para estimular tanto la LH como la FSH. La FSH va a estimular el crecimiento folicular, como su nombre lo indica, hormona estimulante de los folículos, y la LH va a estimular la esteroidogénesis del folículo. La LH tiene receptores tanto en el folículo como en el cuerpo lúteo. Y entonces Sanger quiere explicar un feedback positivo y un feedback negativo aquí. Y si lo ven aquí, no tienen que ser gringos para saber que este es el signo, ese signo plus es de positivo. Entonces están enviando un feedback positivo, el folículo ovárico, para la producción de GnRH. ¿Y qué es un feedback positivo? Es simplemente el folículo ya tiene el suficiente crecimiento, ese folículo de Graf, que se llama así porque lo descubrió un anatomista italiano que se llama Reiner de Graf, y ese folículo con un antro ya está bien grandote. Yo hago una ecografía y lo veo bien bonito, de hasta 20 milímetros, y digo, este es el folículo que va a ovular. Lo estoy viendo con ecografía, hago una exposición ecoguiada y lo veo. Delegación, este es el folículo que va a ovular. Ese mismo folículo dentro está produciendo pequeñas cantidades de estrógenos, pero los estrógenos, a pesar de producirse en pequeñas cantidades, ejercen grandes efectos biológicos. De hecho, los estrógenos se miden en picogramos por ml, a diferencia de la progesterona que se mide en nanogramos. Yo creo que eso por ahí en algunos audios lo expliqué, que el picogramo por ml es 10 a la menos 12, la millonésima parte de un gramo. O sea, son pequeñas cantidades. Una vaca que tenga 10 picogramos por ml en sangre de 17 beta-estradiol es capaz de arrimarse al potrero y poner el rabito ahí en la... ¿Me está grabando? Acá hay no grabar eso. Y ponerse ahí en el estantillo y para que el toro la monte en el otro potrero. Porque lo he visto. El desespero. Eso se llama proceptividad y receptividad de los estrógenos. Y apenas tiene 10 picogramos. ¿Qué es 10 picogramos? Que si yo quiero llevar eso a gramos, tengo que poner 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eso es lo que tiene en sangre para ejercer un efecto biológico de una perra saltarse una cerca, también la he visto. Una perra saltarse una cerca para... Estoy hablando de una perra de 4 patas. Se saltan una cerca y se pasa para la casa al lado, para que la monte el perro. Eso se llama proceptividad, la búsqueda del contacto sexual. Entonces, ¿qué peculiaridad tienen los estrógenos? Que se producen en pequeñas cantidades, pero ejercen grandes efectos biológicos en las hembras. Entonces, una vaca que tenga 10 picogramos por ml de estrógeno va a tener receptividad frente a la monta, se va a quedar tranquila, va a tener atractividad porque va a liberar feromonas y va a tener proceptividad, va a buscar el contacto sexual, que son 3 características de la hembra del celo. Entonces, esto lo hacen los estrógenos, pero además de hacer eso, ellos le van a enviar un feedback de tipo positivo al eje, diciéndole, epa, ya yo estoy listo para ovular. Envíame la hormona de la ovulación. O sea, la GnRH capta la señal porque es un feedback de ejemplo de tipo positivo. Son pocos los feedbacks de tipo positivo, casi todos los feedbacks de endocrinología son de naturaleza negativa, porque son de controlar la producción hormonal. Ella no produzca tanto, tengo demasiado. Entonces en endocrinología casi todos los feedbacks son de naturaleza negativa, pero hay algunos feedbacks positivos y este es el más característico. Yo se lo pregunto mucho en el examen, denme un ejemplo de un feedback de tipo positivo y usted me pone el de los estrógenos para la LH, porque la LH, esta que está aquí, la función es hacer ovular ese folículo. Entonces en la hembra, la LH tiene 3 funciones: ovulación, esteroidogénesis, la producción de hormonas esteroidales, y luteinización, o la producción de tejido luteal. 3 funciones en la hembra: ovulación,
luteinización y esteroidogénesis. En el macho, solamente esteroidogénesis. Porque nosotros no tenemos un folículo que ovuló. O sea, nosotros no tenemos eso. Solamente tenemos esteroidogénesis, la producción de testosterona. Vean que Sanger también quiere explicar aquí un feedback de tipo negativo que ocurre en las especies monotocas. No sé, no me acuerdo. ¿Cómo es tu nombre? María, ¿María qué? Santiago. María Santiago qué? Apellido. María Santiago, Santiago es mi apellido. Ah, tu apellido, primer apellido es María Santiago López. Segundo, primero y segundo apellido. María Santiago, ¿qué es una especie monotoca? Monotoca. Ajá. ¿Qué toca los monos? Aquí. Estoy con María. Mono de uno. Ajá. Y toca. ¿Saben lo que es la tocología? No, toco. No, nunca he escuchado esa palabra. No. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra tocología? Anótenla pues. Tocología. Ciencia que estudia la gestación, parto y puerperio. Tocología. Eso no lo saben ni siquiera los... Gestación, parto y puerperio. Ah, estas. Puerperio. Puerperio es una palabra que viene de niño. Puerperal, eso es de niño. Sabes que estoy aquí en pleno examen con Una María. sola cría. Una sola cría por parto, ¿veis? Dale, María, Voy a que me regalar quedan dos. rosado o naranja. El rosado. Por favor. Te llevan los coñazos, pero vos tenés una materia y vos lo pasaste, ¿no? Porque me acuerdo tuyo. ¿Vos lo pasaste el semestre pasado o en verano? Sé lo que hiciste el verano pasado. Es una palabra, una película, ¿no? Es una película, sé lo que hiciste el verano pasado. Queremos saber qué Es una película. Quise decir porque... La tenéis mala. Ajá, muchachos. Entonces, oído el tambor. La inhibina es una glicoproteína que se produce en las células de teca interna, que es muy importante para las especies monotocas, como la vaca, la búfala, la yegua. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el folículo dominante, el folículo de grasa, el folículo grandote que tiene antro, va a producir esta glicoproteína para inhibir, como su nombre lo indica, la FSH. Va a inhibir la FSH. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este folículo dominante no va a dejar que crezcan otros folículos. Y ese va a ser el folículo ovulatorio. Pasa también en la mujer también es una especie monotoca. Entonces, la FSH se va a ver inhibida por el folículo dominante a través de la inhibina. Entonces, aquí en este folículo tenemos un ejemplo de feedback negativo y de feedback positivo. Y ambos son ejemplos de feedback de asa larga y de asa corta. En la otra parte de la lámina, Sanger nos quiere explicar lo que es un feedback positivo y lo que es un feedback negativo, como lo ve. Vergación, esto siempre me muerde. Aquí tuve el fondo. Eso no quedó grabado, ¿verdad? Después me haciendo un TikTok. Sí quedó grabado. Bien, entonces, ¿cómo quiere explicar Sanger qué es un feedback positivo y qué es un feedback negativo? Que cuando un feedback positivo es como si yo abriera la llave a todo lo que da. Mira, ven aquí, esto es un feedback positivo. Imagínense que esta es la GNRH y aquí tenemos un folículo enviando una señal positiva de los estrógenos para la GNRH. ¿Qué hace la GNRH? Abre el chorro a todo lo que da. Activa, como está haciendo aquí, miren. Está abriendo el chorro. Lo está abriendo a todo lo que da. Pero ¿qué pasa con el feedback negativo? Que Sanger lo quiere explicar, y yo sé que no ha venido para Venezuela, pero se ha dado cuenta que el 80% de los grifos de Venezuela están así, goteando. Porque como cuestan 10 y 15 dólares, la gente les pone un amarre, una verga para no cambiar. Pero siempre están goteando. ¿Por qué? Porque cuando el feedback negativo no quiere decir que no cesa nunca la producción hormonal. Siempre hay un poquito de producción. Y Sanger lo denota de esta manera, con un grifo venezolano. Está casi dando las gotitas. ¿Sí se entiende? Es decir, que cuando hay un alto nivel de progesterona y hay un feedback negativo para la GNRH de la LH, no es que se deja de producir la GNRH, es que se produce de naturaleza tónica y de poca frecuencia. Vean que se comporta asintótica al nivel cero. Entonces, siempre se produce, pero en pequeñas cantidades. Como si la llave hubiese sido cerrada de una manera, pero está dañada y sigue botando. Entonces eso se llama liberación tónica. Y esto se llama liberación cíclica. Para los efectos del español, ¿no? Surge Center y
tonic center, o sea, liberación tónica y liberación cíclica. Entonces, esos son los feedback más importantes en la reproducción. El feedback negativo que hace la progesterona para la LH, bloqueando, y el feedback positivo de los estrógenos para la LH. ¿Qué hacen ustedes cuando se toman unas pastillas anticonceptivas? Están haciendo un feedback negativo para la LH. Se están tomando una píldora todos los días que tiene medroxiprogesterona, que es un progestágeno, que está haciendo un feedback negativo para la LH. ¿Para qué eso? Para que no ovulen y no queden embarazadas. Entonces se lo están tomando durante sus 28 días, aunque las últimas son placebo, pero las primeras 21 tienen medroxiprogesterona y están haciendo un feedback negativo para la LH. Entonces lo que ustedes viven en la cotidianidad también ocurre en la endocrinología. Básicamente es conocer eso. Es un feedback negativo de la progesterona a la LH. ¿Y el levonorgestrel? ¿Qué? El levonorgestrel, por favor. No entiendo. ¿Qué pregunta? La pastilla del día anterior. No, eso es otra cosa. El día después. La pastilla del día, oído el tambor. Oído el tambor, que la pregunta está buena. Él me está preguntando la pregunta del día después. Bueno, la pastilla del día después es una pastilla que viene con una combinación de estrógeno y progesterona. Entonces cambia el ambiente uterino, sobre todo en la trompa, y evita que el ovocito llegue a fecundar. Y si ya llegó al sitio de fecundación, evita que el espermatozoide haga la fertilización. Es una combinación de medroxiprogesterona con etivestrol, algo así, un esteroide de tipo estrogénico pero artificial. Lo que pasa es que son moléculas muy grandes y al ser moléculas muy grandes causan mucha antigenicidad. Entonces empiezan a haber antígenos para la píldora del día después. Entonces tú la puedes utilizar un día en emergencia, pero al mes siguiente si la vuelves a utilizar tiene menor eficacia. Y si la vuelves a utilizar tiene menor eficacia, que llega un momento que ya no hace nada. Porque ya tu sistema inmune lo va a ver como un antígeno y lo va a destruir. Porque tiene alta antigenicidad. Eso es lo que pasa, por eso que dicen que es la píldora de emergencia, una vez al año, una vez que se te olvidó, pero no usarla cotidianamente porque después Prudencia. se viene un Jorge Armando. Bien. No, lo recomendable es la misma píldora, la pones aquí entre las rodillas y apretas duro. Y no abres las rodillas. Y ya. Duro, sin soltar. Y dice, no, profe, pero sí. Llego a preguntar cómo. Ibas a preguntar cómo. Ay, Dios. Al siguiente. Es un chiste muy malo. Bien, muchachos. Entonces estamos en el eje más importante de la endocrinología. La mitad de la materia es endocrinología de reproducción. ¿Por qué? Porque los veterinarios que suelen graduarse de la Facultad de Ciencias Veterinarias siempre han tenido la dicha de tener una buena base reproductiva. No solamente en grandes animales, sino también en pequeños animales. Y por eso, porque nosotros como profesores hemos hecho un gran ahínco. De hecho, antes teníamos una fundación, ustedes no lo vieron, pero se llamaba Fundación, un grupo de investigadores en reproducción animal, se llamaba Fundación GIARS, y dictábamos cursos cotidianamente, inclusive hay libros por ahí que tenemos, pero los fundadores se fueron del país y la crisis se llevó esa fundación. Pero nosotros, por lo menos el profesor Decio, mi persona, el profesor Juan Carlos, inclusive el profesor Meridio que está por ahí, que llegó de Suiza, nos hemos encargado de dar muy buenos cursos de reproducción para seguir manteniendo esa hegemonía, que siempre los veterinarios graduados en la Facultad de Ciencias Veterinarias sean superiores a la UCLA y a la UCB en reproducción, en la parte de reproducción. Y para eso entonces tenemos que estudiar este eje, el hipotálamo, hipófisis, hipólamo. Ese eje nos lleva también a estudiar el útero como tal, que si lo vemos en una vaquita, de vista lateral se ve así. Y si lo vemos desde la parte dorsal, desde arriba, se va a ver así. Porque en la vaca existen los cuernos uterinos. Existen los cuernos uterinos. Ellos van a salir como par de cuernos, cuerno derecho y cuerno izquierdo. Y aquí están unas cositas azulitas, que son unas protuberancias que tiene el útero, que ustedes vieron en anatomía y histología, y se llaman, por ahí la escuché, pero la escuché así como... No, los cotilones son los de los fetos.
Las carúnculas. Las carúnculas uterinas. Las carúnculas uterinas se unen con los cotilones fetales y forman la unidad estructural de las placentas La placenta. cotilonarias. Oveja, cabra, vaca, búfala, jirafa. Las placentas cotilonarias, es decir, que tienen placentomas. Entonces, aquí, en esta mucosa del útero, también se produce una hormona que es sumamente importante. ¿Quién me sabe decir cuál es esa hormona para que se graden el último llavero o el último? Prostaglandina. La prostaglandina F sub 2 alfa. ¿Qué queda, llavero o Un llaverito. llaverito prostaglandina? Llaverito. Pero llaverito, pero regalaron un bodegón, dice bodegón. En serio, van a decir, venga, se la estoy pegando. En serio, allá en el vigía. No, llegué, me pedí 4 cervezas y como me vieron cara de que no era de por ahí, tomo regalito. La prostaglandina F sub 2 alfa es una hormona que viene originaria de un ácido graso, el ácido graso araquidónico. Y esta hormona es sumamente importante, anótenla ahí, prostaglandina, porque es importante para la función principal de ella, que es la luteólisis, o la muerte funcional del cuerpo lúteo. Entonces, este órgano produce prostaglandina para producir la muerte del cuerpo lúteo, o luteólisis. Profe, ¿y la prostaglandina F2 alfa? ¿Ves esa? Ahí está, mira. Prostaglandina F2 alfa. ¿Es la misma? Ah, ya. Porque en ovino y caprino el decano no mencionó eso. Sí, sí. Claro, porque en los rumiantes es la que causa luteólisis. Hay otra, que es la prostaglandina E. E2 y E también. Prostaglandina E y E2, que no es luteolítica, sino que es luteogénica. Lo contrario. Luteogénica. Es decir, no produce la muerte del cuerpo lúteo, sino mantiene el cuerpo lúteo. Eso lo van a ver bien en reproducción, porque cuando hay una infección bacteriana aquí en el útero, por ejemplo en un caso de una piómetra, las mismas bacterias hacen que se desvíe la producción de prostaglandina F sub 2 alfa, prostaglandina E, para mantener el cuerpo lúteo. Porque recuérdense que si el cuerpo lúteo está presente, si aquí en el ovario hay un cuerpo lúteo produciendo progesterona, ¿qué va a pasar con la inmunidad del útero? Exactamente, la inmunidad local se va a ir al piso. ¿Por qué? ¿Por qué la progesterona causa una disminución de la inmunidad local del útero? Para que no maten los espermatozoides. Cuando los espermatozoides están entrando, la vaca está en celo, o la búfala está en celo, la oveja está en celo y no tiene la progesterona alta. Tiene los estrógenos altos. Y ellos tienen que luchar, pasar por ahí los espermatozoides, evitando la neutrofilia que sí está alta en esa. Para evitar que haya fagocitosis en el feto que se está formando. Que en este caso no hay. Chamo, pero me quedan solamente naranjas. Ay. ¿Te sirve? Ah, güey. Me sirve cualquier color. Viste que sin hacer trampa. Serio raro. Ey, ¿qué te Bien, pasa? muchachos, lo que está diciendo Jaime, oído de amor. La progesterona, en un evento fisiológico normal, lo que hace es disminuir la inmunidad local del útero. ¿Por qué? Porque para mantener la gestación, él necesita bajar la defensa para que el embrión, que trae una parte halogénica que es del macho, que es del espermatozoide, como dijeron por allá, recuerden que el embrión es 50% hembra, 50% macho. Entonces la parte del macho es halogénica para la hembra. Entonces, para evitar ser degradado el embrión, tiene que haber una inmunidad local baja para que él se pueda fijar y pueda instaurarse la gestación. ¿Qué pasa cuando hay una piómetra? Generalmente hay un cuerpo lúteo persistente y hay una contaminación confusa en el útero y la inmunidad local está baja y se forma un círculo vicioso. Bien, la siguiente. Bien, ya yo hablé que esto viene del griego antiguo yoxito o excitar, es una sustancia que se sintetiza en un órgano efector y viaja a través del sistema circulatorio a otro tejido, que es la acción telecrina. Y lo demuestra por el torrente circulatorio para entrar en otra célula. La siguiente.
Entonces, la acción telecrina es la acción a distancia. Ya pusimos un ejemplo de la LH con el folículo. Existen otro tipo de secreción, como la siguiente. La paracrina, la autocrina y la yuxtacrina, que es la que siempre les mando a investigar, porque no se las digo en clase. Yuxtacrina es la que Sí. está al lado, ¿no? Yuxta no Sí, significa al también al lado. lado, pero es diferente de la paracrina. Ok. La paracrina es cuando dentro de un mismo órgano, en una célula contigua, va a ejercer un efecto. ¿No? En una célula contigua dentro del mismo órgano. Ahorita. Por ejemplo, la prostaglandina, por ejemplo, a nivel de la testosterona de las células de Leydig que pasa a las células de Sertoli a ejercer una acción también paracrina. Y la acción autocrina, como su nombre lo indica con el prefijo auto, que es sobre sí misma, pues, la producción hormonal que regula sobre sí misma. La siguiente. La siguiente. Siguiente. Cuando estamos hablando de secreciones exocrinas, generalmente hay un conducto secretor, que son las que van hacia afuera. Glándulas sudoríparas, glándulas apocrinas, glándulas sebáceas. Todo eso son secreciones exocrinas. Y todas las glándulas que van al aparato digestivo también son glándulas exocrinas, porque al final, con las ondas peristácticas en dirección aboral, van a viajar y van a salir fuera del organismo. Entonces, son secreciones que van hacia afuera. Y las neuroendocrinas son esas neuronas que van a producir las sustancias químicas. La más común es, por ejemplo, la oxitocina, una hormona nonapeptídica que se produce en el hipotálamo, pero que los axones van a la neurohipófisis y ahí es que se libera la oxitocina. La hormona del apego se llama eso. Cuando ustedes sienten apego por una persona, ay, esa persona me transmite algo bonito, me hace sentir mariposita en el estómago, o se tienen que desparasitar, o es la oxitocina, que están sintiendo cuando la ven. Esa es la hormona de la confianza. Si ustedes ponen hormona de la confianza, se van a dar cuenta que es la oxitocina, porque ese nonapeptídeo te lo hace liberar la persona. La vaca, cuando ve a su becerro, libera oxitocina y se da la bajada de la leche, la lactopoiesis, el estímulo de mamilo hipofisiario se llama eso. Lo oye y Lo huele. La siguiente. Bien, esto es lo que yo les estaba explicando de lo que era una secreción tónica, una secreción cíclica, pero sin unos dibujos feos, sino que aquí más bonito, donde hablábamos de la amplitud de pulso, que no es más que la producción hormonal de la fase tónica hacia la fase cíclica. Esto es amplitud. En toda onda de radio, en una onda de ecosonografía, siempre hay una amplitud de onda. Cuando tú hablas de por lo menos la radio, hablas de AM, que se llama amplitud modulada, o de FM, que se llama frecuencia modulada. Porque todas las ondas tienen frecuencia y amplitud. Frecuencia es en relación al tiempo y amplitud es en relación al avance, hacia arriba de magnitud. Entonces, la amplitud de pulso va a ser determinante para la producción de picos hormonales. Por ejemplo, para que se dé la ovulación, la LH tiene que tener una amplia amplitud y llegar a niveles altos para lograr la ovulación. Y asimismo para lograr la luteinización. Porque la luteinización de un folículo, cuando un folículo está formado, está grandote, y envía la señal de ovular, llega la LH y lo hace ovular. Y esto se rompe, se forma un cuerpo hemorrágico. De hecho, hay un sangrado, hay hemorragia. Se llama hemorragia metaestral. Entonces, no es cuerpo blanco, cuerpo rojo, cuerpo hemorrágico. Se ve de sangre. Las células de la granulosa y las células internas se reorganizan y se transforman en células luteales pequeñas y células luteales grandes, formando un cuerpo lúteo incipiente, un cuerpo lúteo de nacimiento. Esto empieza a reestructurarse y a transformarse de un color rojo a un color naranja y produce entonces la progesterona. Esta estructura del cuerpo lúteo. Pero ¿qué venía a explicar yo aquí? Ya me acuerdo que me explicaste. Que la LH, si la amplitud de pulso no es tan alta para causar la luteinización de ese cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo queda con una cavidad dentro, queda con un huequito. Porque la luteinización del folículo es de afuera hacia adentro, se va luteinizando. Entonces se acabó la LH y quedó una pequeña cavidad. Eso lo hemos descubierto a partir del uso de la ultrasonografía, porque anteriormente con la palpación transrectal no podíamos ver que había un cuerpo lúteo cavitario, pero hoy por hoy con el uso de ultrasonografía sí lo podemos ver tranquilamente. Hacemos un ecograma y vemos una estructura granular en ecografía que tiene una pequeña cavidad.
Cuando se empezó a ver eso, pensaban que era patológico, que era un cuerpo lúteo de baja calidad, pero hicieron estudios científicos mostrando la gestación a término de los cuerpos lúteos cavitarios y no hubo diferencias estadísticas significativas con cuerpos lúteos normales, lo que quiere decir que es fisiológico, que si ustedes ven un cuerpo lúteo cavitario, no quiere decir que hay una patología, porque producen la misma cantidad de progesterona que un cuerpo lúteo normal, para que se lo lleven como tipo. Bien, la frecuencia de la relación en el tiempo no es lo mismo que yo tenga esta frecuencia a que yo tenga esta frecuencia. ¿Verdad? Esto es una frecuencia aumentada, es una frecuencia disminuida. De acuerdo a la frecuencia, yo puedo tener algunos patrones de producción hormonal, como por ejemplo la frecuencia circadiana. ¿Me han escuchado alguna vez? ¿Qué significa circadiano o circadiana? 24 horas. Cada 24 horas. Cada 24 horas. Circa alrededor de un día. Circadiano o circadiana. Como la melatonina, una hormona que se produce en la noche. Cuando cesa el fotoestímulo, a través de la retina, se estimula la producción de melatonina. Y entonces, siempre la producción circadiana la relacionamos con esta hormona. Es muy importante para los animales que tienen reproducción estacionaria. Por eso es que te mandan a ver la melatonina, dejar el teléfono y todo eso cuando estamos. Sí, claro. La melatonina viene como suplemento dietético, sobre todo para las personas seniles, porque la glándula que produce la melatonina, que se llama la glándula pineal, porque tiene forma de pino, porque tiene forma de pino, no es que es un pino en Navidad y de tiene una forma más o menos como de un pinito, y se llama glándula epífisis o glándula pineal. Ella se va calcificando en las personas seniles. Entonces ves a tu abuelito a las 3 de la mañana que se quiere parar a hacer café y si quiere barrer a las 4 de la mañana y salir de la casa a las 4 de la mañana como si estuviéramos en un Houston. Y resulta que es un peligro, hay que estar pendiente con eso. Entonces, eso lo hace la senilidad porque la melatonina es importante para el ciclo de sueño y vigilia. Pero el cortisol también tiene un estímulo circadiano, ¿cierto? Correcto. El cortisol, que a pesar de que se produce en la corteza, que se escribe con Z, se escribe con S. Este glucocorticoide también se produce en la tarde-noche. Tiene un pico circadiano, aunque en la mañana también se produce, pero en menor cantidad, menor amplitud de pulso y en menor frecuencia. Entonces ahí vienen los que van para los gimnasios y está la disyuntiva, ¿es mejor entrenar de noche o entrenar de día? Entonces los que entrenan de noche dicen que es mejor entrenar de noche porque estás luchando contra una hormona catabólica, que es el cortisol. Y los que entrenan de día dicen, no, es mejor entrenar de día porque no tienes el efecto catabólico del cortisol. Recuerden que esto es una hormona que propicia la degradación. No es anabólica, es lo contrario, catabólica. Por eso que una persona cuando está enferma, crónicamente, está inmunosuprimida por el cortisol y está en fase de catabolismo.